Hola a todos. En esta ocasión traemos un caso resuelto por la Sala K de la Cámara Nacional en lo Civil el 30 de junio de 2021. Un caso donde se reclama fundamentalmente el resarcimiento por daño extrapatrimonial como consecuencia de reiterados episodios de violencia de género. Básicamente, la actora lo que planteó es que su ex cónyuge la hizo objeto de reiterados maltratos, tanto físicos como verbales, y ahora en esta oportunidad pide una indemnización por eso y también por el daño psicológico sufrido. En cuanto al encuadre, tanto en primera como en segunda instancia, justamente se encuadró este supuesto como un caso de violencia de género. Y tanto en primera como en segunda instancia se hizo lugar a la demanda y se condenó al pago de una indemnización, cuyo monto más importante fue el relacionado con el daño moral. Hasta acá, podríamos decir que el caso discurría por un sendero normal, porque en el expediente se acreditaron los maltratos con diversas pruebas, así que podríamos decir que el trámite y la resolución entra en el rubro del ordinario, incluso teniendo en cuenta que la causa es del año 2012 y recién tiene sentencia de cámara en el 2021. Hasta eso es ordinario, lamentablemente, en nuestro país. Sin embargo, hay una particularidad que es la que me interesa resaltar, porque si bien lamentablemente también se trata de un suceso ordinario, en este caso me parece que este suceso ordinario, pero a mi juicio muy lamentable, queda marcado de manera muy notoria. Vamos a ver de qué se trata. Ahora bien, nos encontramos que en primera instancia, en concepto de daño moral, se establece una indemnización de 4 millones de pesos. Y el demandado considera excesiva esa indemnización. En la alzada, la vocal preopinante, doctora Bermejo, si bien coincide con el encuadre del juez de primera instancia y no tiene ningún tipo de objeción en cuanto a la acreditación de los daños y la evaluación de la prueba, y entiende que la indemnización tiene como finalidad la satisfacción de la víctima por el victimario a través de una prestación de índole patrimonial que se le impone a este último a favor de aquella, aunque no siempre su rol es estrictamente resarcitorio, sino que puede ser satisfactoria como ocurre en el daño moral, y que hay que tener en cuenta la entidad del daño moral en función de la gravedad del menoscabo, y que hay que propiciar la reparación integral o plena de todo daño provocado, y que es conveniente producir la prueba respecto de las circunstancias que rodean al damnificado y al evento generador del detrimento, y recordando que la reconstrucción de lo sucedido permite identificar en qué medida
la actora ha visto alterada su paz espiritual y que los vecinos escuchaban los golpes y los insultos, también la empleada doméstica, las amistades, hasta un taxista. Todo eso está de acuerdo, y en vista de a cómo ha incidido este suceso en el ánimo y tranquilidad espiritual de la actora, contando con aproximadamente 37 años de edad al tiempo de la primera denuncia efectuada por ella, a la ruptura de su armonía y equilibrio interno, propicio hacer lugar al agravio del demandado y disminuir el importe establecido en la decisión de grado por este rubro al de 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos, de 4 millones a 1.000.000, un cuarto de la indemnización establecida por el juez de primera instancia, y sin modificación, aclaro, ni de la tasa de interés ni del tiempo en que se computan los intereses. ¿Por qué razón se disminuyó la indemnización? Los invito a leer y releer la sentencia y no creo que encuentren razón alguna. Es decir, yo no estoy planteando que la indemnización, que el monto de 4 millones de pesos fuera correcto o no fuera correcto. Supongamos que fuera excesivo, corresponde que la Cámara, si lo va a reducir a un 25%, explicite las razones, los fundamentos para considerarlo excesivo. No las hay. Y si bien en este caso es muy patente esto, la falta de fundamentación, no deja de ser un ejemplo de algo, como decía hace unos minutos, que es lamentablemente ordinario, y que es la falta de fundamentación en las sentencias, tanto de primera como de segunda instancia, de los montos que se otorgan en determinados rubros indemnizatorios. El daño moral es un caso bastante claro, y también lo tenemos en la indemnización por fallecimiento y en la indemnización por incapacidad sobreviniente, a pesar de que el Código Civil y Comercial actual da pautas a las que el juez se tendría que sujetar para fijar esas indemnizaciones, y a pesar de que en esta sentencia se establece en uno de sus párrafos que, si bien por la época de los hechos se va a aplicar el Código Civil derogado en lo que respecta a los requisitos de la responsabilidad, para la cuantificación, en cambio, se van a tener en cuenta las pautas del Código Civil y Comercial por tratarse de consecuencias no consumadas. Vuelvo a insistir, ¿cuál es la razón por la cual se disminuyó de 4 millones a 1.000.000 la indemnización? No lo sabemos. Tal vez hubo alguna razón, pero no la sabemos. Es grave este tipo de sentencias, no por el resultado, sino, insisto, por la falta de fundamentación a la que se llega. No sé para qué tenemos un artículo 3, por ejemplo, del Código Civil y Comercial, que establece que las sentencias deben ser fundadas, aunque no lo estableciera. Es lógico en un Estado republicano que esto fuera así. No quiero hacer más hincapié en este caso, simplemente ponerlo de ejemplo de algo que lamentablemente ocurre con cierta frecuencia. Los invito a leer el fallo con detenimiento,
a encontrar alguna razón para la disminución de esta indemnización, alguna razón explicitada en la sentencia para la disminución de esta indemnización, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.